Antes de continuar vamos a hacer una pequeña corrección. Aquí no es necesario concatenar este slash con el punto. Podemos dejarlo de esa manera. Probamos. Y todo funciona perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar la conexión a la base de datos. El mejor lugar para hacerlo es desde el app. Y antes de llamar a cada una de las funciones. Pero antes aquí en el app vamos a declarar una variable estática, que sería la base de datos. Vamos a dejarla estática porque sería la misma conexión a la base de datos para todos los elementos creados a partir de la app. Entonces aquí vamos a acceder a ella a través del nombre de la clase y escribimos la variable estática. Entonces, una vez escrito esto, ahora vamos a hacer lo siguiente. Le decimos que sería igual a new db. Pero nos damos cuenta de que aquí esta clase no está disponible. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo a través del include. Aquí hay que requerir que dentro del core también se incorpore db. Recordemos que en el index requerimos app include, los include, y dentro de los include tenemos que también incorporar la base de datos. Entonces aquí escribimos new db y necesitamos pasarle los parámetros. Si recordamos, dentro de db, cuando se crea un objeto de la clase db, se debe obligatoriamente pasar 4 parámetros. Sin embargo, aunque yo puedo aquí de una sola vez escribir localhost, que sería la cadena para la conexión al servidor, localhost, puedo decirle que el usuario es root, puedo también decirle que la contraseña es root y que la base de datos es gestión proyectos. Pero si en algún momento cambiamos estas configuraciones, tendremos que estar buscando estas líneas de códigos. Para no hacerlo de esa manera, vamos a declarar algunas constantes aquí en la parte del config. La primera sería decirle cuál es el host. Y le decimos que es localhost. Veamos. Ahora le vamos a decir cuál es el user o el usuario. En mi caso es root. Y cuál es el password. Y por último, la base de datos. Guardamos. Entonces aquí, en vez de escribir localhost, escribiría config, sería el host. Aquí será config, el usuario, el password y luego sería el nombre de la base de datos. Y ya con eso tenemos la conexión a la base de datos. Ahora es importante que desde el controller, en este caso login, de una sola vez ya comencemos a definir, desde que se crea un objeto del login, definir cuál es el model con el que vamos a trabajar. Entonces lo vamos a hacer a través del constructor public function. De esta manera entonces ya he definido el constructor y aquí tengo que decirle con cuál modelo voy a trabajar. Para saber con cuál modelo voy a trabajar, vamos a hacer uso del controller, ya que el controller debería tener un atributo privado para saber cuál es el modelo con el que vamos a estar trabajando. Como esto va a ser genérico, no podemos definir un modelo como tal. Entonces ocupamos el método model y que nos pasen cuál es el modelo para que a partir de eso se pueda definir cuál es el modelo con el que va a trabajar el controller o el model. Que recordemos que el model es el que se encarga de manipular la base de datos. Es la última capa, la capa prácticamente física de acceso a base de datos. Entonces aquí vamos a escribir require
primero que tenemos que hacer es requerirlo y ponemos app, sería luego models, punto, y aquí concatenamos la variable que sería model con la extensión punto php, punto y coma. Entonces aquí cuando manden a llamar a model, esta variable o este atributo va a adquirir el valor del va a requerir como tal el modelo. Por tanto, todas las funciones y métodos que tenga este modelo van a ser accesibles a través del login que hereda de controller. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es decir lo siguiente, que this $model es igual a new, y dependiendo del modelo que me pasen, entonces se definiría un objeto de ese modelo como tal. Entonces new model punto y coma. Entonces, por ejemplo, si aquí yo digo entonces this, voy a acceder a este método. Recuerden que heredamos de controller, por tanto puedo acceder de manera directa escribiendo this model. Estoy accediendo a esta función this model y le digo que quiero conectar con el modelo user que todavía no hemos creado. Entonces cuando hacemos eso, model tendría el valor de user. Entonces aquí haría un require once app models e incorporaría user, que tendría que estar aquí, user.php, que todavía no lo hemos creado. Luego lo que haría es crear un objeto y sería el objeto model de esa clase. En este caso aquí sería new user. Falta, repito, crear esa clase como tal o ese modelo. Entonces guardamos y vamos a crear entonces acá el controller. Ponemos entonces user.php. Aquí vamos a definir la clase. Y de momento recordemos que vamos a hacer el login. Por tanto, lo que debe suceder es que cuando el usuario le dé enviar, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es obtener estos datos y verificar que existen en la base de datos, en este caso en la tabla usuario, y si existen, crear las variables de sesión para definir que el usuario ya está logueado. Entonces, veamos cómo hacer eso. Significa que aquí debe haber un método public function que me permita obtener, de acuerdo al email, unos registros. Entonces me tiene que pasar a mí cuál es el email. O sea, el usuario por acá va a escribir su email y su contraseña. Cuando le dé enviar, yo voy a ir a ver en la base de datos, de acuerdo al email, si existe. Si existe, que me devuelva el email y el password. Y comparo el password que existe en la tabla usuario con el password que el usuario está escribiendo aquí en el campo de login. Guardamos acá y volvemos al login. Aquí lo que hemos de hacer es que en el index, porque prácticamente aquí estamos navegando desde el index. Si yo lo voy a enviar, no va a hacer nada más que seguir en el index, como lo vemos acá. Algo muy importante, y hay que ir a verificar aquí en login, que en el formulario tengan asignado el método post. Entonces escribimos aquí post y un action. Además, es importante de que cada campo, además del ID, tenga un name. En este caso igual que el ID. Si no lo hacemos, no podremos acceder a lo que el usuario escribe en estos campos a través del método post. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces aquí escribimos el name. Para este otro caso sería password. Guardamos y ahora vamos a trabajar en el controller. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a cerrar esto de momento y esto acá. Ok, entonces significa que cuando el usuario accede de manera directa, ahí no hay ningún post, o sea, no se están enviando ninguna variable. Pero cuando el usuario le da clic en enviar, lo que hace es que actualiza y va al mismo controller, pero le pasa tanto el valor del email como del password. Entonces, entra al index, pero es un trato un poco distinto, ya que
estarían enviando, en este caso, la variable post, y tenemos que verificar eso para que podamos determinar si el usuario realmente está enviando los datos de acceso o si en todo caso está intentando loguearse como tal. Entonces verificamos si no bajo post. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a poner un eco y vamos a darle un exit acá. Guardamos y verificamos. Actualizo y veamos que cuando le di clic en guardar y actualicé, significa que está entrando acá. Por tanto, está determinando que hay un post. Veamos la diferencia. Si ahora le doy un enter, entra porque en lugar de darle clic en enviar, no se fue con un post, sino de que él cargó simplemente la página y entró al controller al index, pero sin ningún post. Por tanto, él supone que lo que queremos hacer es entrar al login, pero que no le hemos dado en enviar dentro del login. Si le damos a enviar, vemos que ahora entra en hola. Es sencillo. Si aquí esto se ejecuta siempre y cuando no entre a este if. Porque si entra a este if, se ejecuta lo que está dentro de este if y ya no cargaría el login, sino que lo que haría es todo lo que esté dentro de este if. Y que vamos a hacer lo siguiente. No solamente verificar que esté el post, sino que también existe, en este caso, si no bajo post, el email. O sea, me está mandando el usuario algún email. Entonces es importante verificarlo. También pegamos y hay que ver el caso del password. Guardamos y volvemos a verificar. Excelente. Ahora se supone de que estaríamos en condiciones, ya que me mandan el email y el password, de mandar a llamar ya a la verificación del login. Como no lo hemos hecho todavía, estamos obligados a seguir trabajando con el user. Y el user lo que va a hacer es lo siguiente. Recordemos que este user fue requerido. ¿Dónde? Aquí en el controller. O sea, cuando alguien se loguea y accede, recuerden que el login extiende de controller. Por tanto, aquí se requiere user porque se lo mando cuando alguien crea un objeto de login. Entonces, como crea un objeto de login, le digo de que el modelo con el que vamos a trabajar es con user. Aquí se incluye o se requiere todo el código de user y además se crea un objeto. Acá el objeto significa de que ahora aquí yo ya puedo perfectamente hacer uso de las variables globales, o sea, de las que están declaradas dentro del control. En este caso puedo hacer uso de todo lo que es el model y también del app, porque todo esto está incluido desde el app. Y si puedo trabajar desde el app, significa que tengo acceso al DB, que es la conexión a la base de datos. Entonces, desde el user hago lo siguiente. Creo la consulta SQL y digo yo, SQL es igual a select asterisco from usuario where email sea igual, y voy a declarar unos argumentos. En el caso con el PDO, un argumento se define con 2 puntos. Aquí simplemente lo definimos entre llaves. Así de sencillo. Como es cadena, lo pongo entre comillas simples. Y aquí le digo que el email sea igual al email que me pasa como argumento. O sea que cuando manden a llamar a esta función de user, me tienen que pasar cuál es el email, que sería prácticamente el que el usuario utiliza cuando le da clic aquí en enviar. Sería este email. Entonces vamos a trabajar sobre eso. Aquí finalizo con punto y coma. Y le digo aquí algo muy importante, limit 1. Prácticamente demostraría un registro, porque eso es simplemente el registro del email actual. Recuerden que no pueden haber dos emails iguales. Ok, aquí escribo ahora que result es igual. Este es nada más la sentencia SQL. Recuerden que dentro de DB, dentro de esta clase, hemos definido que cuando se crea un objeto, se hace la conexión, que fue lo que se hizo aquí en app. Si ya entró hasta el controller es porque ya pasó por acá. O sea, ya aquí ya se creó el objeto. Significa que si estamos en login, ya el objeto ya fue creado. En este caso, un objeto de tipo DB. O sea, ya se hizo la conexión a la base de datos. Ahora, lo que hace falta, según este DB, es
conectar o en todo caso ejecutar la consulta SQL y nada más necesita que le pasen la cadena que representa la consulta. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces nada más es mandarlo a llamar. Como se hace a través de la conexión, tenemos que acceder al DB que fue declarado como estático dentro del app y al cual tengo acceso, ya he explicado anteriormente, y ejecutar el método query. O sea, puedes ejecutar este método. Ya hice la conexión de aquí arriba a través de este objeto que se creó aquí de DB, que es de tipo estático, y por eso es que estoy accediendo aquí como app.db y el query. El query, repito, es este método, esta función que tenemos acá. Nada más lo mando a llamar query y le paso SQL, punto y coma. ¿Qué va a hacer esto? Simple y sencillamente va a ejecutar la consulta y lo que tenemos que ver es si existe algún resultado. O sea, result. Recordemos que result tendría el resultado de la consulta. Ahora, ¿qué tipo de consulta va a ser esta? Como es de tipo select, no va a ser booleano, sino que va a ser un conjunto de registros. Pero como nada más me va a devolver un registro porque lo limité a uno, significa de que no va a haber un conjunto de registros. Entonces, puedo ver que nada más existe el registro 0, o sea, el primer registro, que es la primera posición. O sea, si existe result 0, o sea, si existe el primer registro, significa de que el usuario realmente ingresó sus datos en la base de datos, o sea, existe en la tabla usuario. Por tanto, devuelvo todos sus datos, o sea, de ese único usuario que hay. Repito, este 0 significa que solamente hay un registro, o sea, solamente va a volver un registro. Para otros casos, pues tendremos que volver toda la tabla, todos los valores de la consulta para que sean tratados a través de las vistas respectivas. En este caso solamente trabajamos con un dato, que es el del email actual. Y después retornamos. En caso de que no haya registro, retornamos false. Significa de que el usuario no existe en la tabla usuario y por tanto no puede hacerlo ahí. Entonces aquí guardamos esto y ahora regresamos nuevamente al login y vamos a hacer el llamado. Por tanto, declaro una variable que almacene el resultado. En este caso acá digo user igual a this. Recordemos que yo tengo acceso a este atributo model. ¿Por qué? Porque extiendo de control. Entonces nada más escribo this model, que realmente es un objeto de la clase user que fue creado acá. Recuerden que al final yo requiero user y model lo que se convierte es un objeto de user para este caso. Entonces this model, al ser un objeto de la clase user, significa de que perfectamente ya puedo mandar a llamar a este método que tengo acá. Entonces aquí escribo el método y le paso lo que necesita. Dice que necesita el email. Entonces paso el que el usuario me pasó, valga la redundancia, como me pasó acá a través del formulario. Entonces lo paso aquí, pongo punto y coma y guardo hasta el momento. Hasta ahí yo debería de darme cuenta si el usuario existe o no. Entonces ahora necesito saber el password. Vamos a ver. Password sería igual a, vamos a crear un usuario acá antes de seguir trabajando para que no haya mucha dificultad. Vamos a ver, show table, describe usuario. Vamos a insertar el siguiente dentro de los campos. Vamos a ver, email, usuario, pass y la foto. Faltó el value. Sería para el email, ok. Vamos a poner info 74 sitio.com. El usuario sería admin. El pass. Para el password vamos a hacerlo encriptado, por tanto ocupamos una función md5 que lo que hace es encriptarlo. Entonces que encripte por ejemplo el dato admin. Y para la foto todas van a estar almacenadas dentro de app/.
media, y le voy a asignar la que corresponde al admin.png. Vamos a darlo, creo que es, vamos a ponerle JPG, que sería una foto predeterminada ahí. Lo ejecutamos y ya tenemos el primer usuario. Vamos a agregar otro usuario, info soporte. Vamos a darle siempre admin. Aquí usuario sería soporte. La contraseña siempre admin. Soporte. Guardamos y ya tenemos dos registros. Vamos a dar un select asterisco from usuario. Ok, si se fijan, las dos contraseñas admin fueron cifradas, o sea, fueron encriptadas a través de la función MD5. Esto es algo parecido a lo que voy a hacer acá. Como yo no puedo desencriptarla en teoría, aunque hay muchas webs que ya desencriptan esto y lo convierten a lo que fue originalmente, en este caso admin, para los passwords, lo que aquí debería yo hacer es, para hacer la comparación, sería convertir lo que el usuario me pasa como password, encriptarlo y comparar si lo encriptado corresponde con lo que yo tengo en mi tabla usuario. Entonces, tomo esto. El password sería md5. Pego el password, punto y coma. Y lo que voy a verificar es si existe user. Entonces veamos en qué consiste lo que más o menos estoy diciendo. Ok, vamos a poner aquí un eco. Nuevamente hola, punto y coma, y un exit. Guardo y vamos a probar. Por ejemplo, web, sitio, le voy a poner admin. Yo lo voy a enviar, ok, bueno, dice aquí un error de user en la línea 5, dice, veamos aquí, dice que es el user en la línea 5. Veamos a qué se refiere. Aquí tiene que estar más o menos la línea, dice que no se esperaba el igual, dice. Ah, aquí, no está definido como una variable, entonces guardo y visualizamos nuevamente. Ok, entonces vamos a corregir este error. Dice que se llamó de manera nula esta función, o sea, debe ser que el objeto no está bien creado. Entonces recordemos que el objeto se crea aquí en controller. Aquí se crea el nuevo objeto, aquí está el error. Este signo de error no debería estar porque ya lo tiene el this. Cuando escribo this me refiero a un miembro de la clase, en este caso a un atributo. Entonces ya no es necesario volver a escribir el signo de dólar. Guardo y vamos a refrescar. Y ahora me dice que no se puede acceder a appdb porque está como protegido. Entonces, eso está dentro de acá y dice que está protegido, exacto. Entonces, el problema es de que el único que no hay nadie que herede directamente de app, o sea, entonces está como prácticamente como privado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ponerlo público esto. Entonces lo ponemos público para que sea accesible desde cualquier lugar y no solamente dentro de la clase. Ok, vuelve al mismo login porque simple y sencillamente el dato que habíamos escrito acá era Pep y Pep no es un usuario registrado. Veamos cuáles son los posibles usuarios que podemos poner o posible email sería info@misitio.com. Vamos a probar con ese info@misitio.com. Vamos a poner admin. Le voy a enviar y ahora sí, imprime hola. Conste que ya puse un usuario registrado y una contraseña correcta. Significa de que user debería tener debería ser un arreglo asociativo de un solo registro, el cual contendría como tal los datos del usuario según el email que el usuario me está pasando ahorita, que en este caso es info@misitio.com. Lo que voy a hacer aquí ahora es comparar si password es igual a user. Esto ya es devuelto de la tabla cuando se hizo la consulta
En este caso sería compararlo con pass, que así es como se llama en la tabla. Recuerden que user hace una consulta a get by email, que lo tenemos acá, y esto haría la consulta a la tabla usuario y devolvería, en caso de que existe ese usuario, un registro. En este caso pues ya sabemos que existe, y lo que se hace aquí es comparar si luego de cifrar lo que el usuario escribió en el campo password, al cifrarlo coincide con el pass que está cifrado ya en la tabla user o usuario. Entonces, si eso se da, pues que imprima hola. Vamos a ver si sigue entrando. Ok, si está ahí es porque ya existe como tal el usuario en la base de datos o en la tabla usuario y coinciden los passwords. Entonces aquí lo que hace falta nada más es crear la variable de sesión. Para allá darle apertura al usuario y dijimos de que íbamos a trabajar lo que era el email, que sería la misma variable de usuario, lo único que con email. Sería el password, perdón, aquí vamos a hacer usuario, perdón, usuario. Password no es necesario. Y la foto. Recuerden que esta consulta by email devuelve todos los campos, es un registro completo y devuelve todos los campos de la tabla de usuario, tal y como lo vemos acá, todos los campos. Entonces podemos acceder incluso a la foto. Aquí hace falta algo importante. Ok, si ya se lo dio, lo que debería hacer es una redirección. Que me mande al config, que me mande la raíz del sitio. Ya lo he guiado. O sea, si esto se dio de buena manera, pues que me mande a la raíz. ¿Qué pasa si no coincide en la contraseña? Mandarme a la raíz, va a verificar que no se han creado las variables de sesión, porque no entro aquí y obviamente me volvería a mandar al login. Pero si entro aquí, ya las variables de sesión se crean y por tanto cuando entre al lab, esto ya va a existir. Y al existir esto, lo que mandaría es simple y sencillamente abrir la petición, que es que cuando vamos al root, iniciaría el home y el index, o sea, se cargaría la página principal. Veamos si eso sucede. Aquí se supone que debería funcionar, vamos a ver. Ok, entonces ahí ya cargó, o sea, ya está logueado el usuario. Ahora lo que debemos de hacer es que el usuario se pueda desloguear. Eso ya lo vamos a agregar automáticamente acá dentro del login. Vamos a crear una función siempre pública. Vamos a llamarla logout. Vamos a decir session destroy y que me devuelva o que me redireccione al root. Recordemos que el root va a verificar si hay variable de sesión. Si no hay variable de sesión, volverá al login. Claro, aquí no tenemos por ningún lado cerrar sesión porque no hemos configurado esto todavía, pero sé que puedo llamar al login y llamar a logout. Recuerden, este sería el controller, que aquí lo tenemos, el controller, y este sería el método. Vamos a probarlo de esa forma. Le doy enter y se deslogueó. Si intento entrar a cualquier otro lado, recuerden que siempre la app verifica de que existe la variable sesión y como no existe, no podemos entrar. Entonces, si deseamos entrar nuevamente, recuerden que el usuario es info, sitio y la contraseña admin. Y ya puedo entrar.